So there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy alegres y contentos de tenerlos con nosotros, lo digo de todo corazón hoy, para estudiar la palabra de Dios juntos. Lauren, vamos a tener alguna salida. Sí, señor, este fin de semana, el 7 y 8 de octubre, sábado y domingo, voy a estar en Cuba, Missouri. Estaremos fuera del área de San Luis, el pastor Mike Mounts en At the Cross Family Worship Center. Tendremos 3 servicios a las 10:30 a.m. el sábado por la mañana, sesión de enseñanza, sábado en la noche a las 6:30 y el domingo en la mañana a las 10 a.m. Este fin de semana, 7 y 8 de octubre, en Cuba, Missouri. Ese es un buen hermano, Realmente ese lo pastor. es, sí, señor. Un verdadero buen hermano. Y el Dr. Watts. Sí, señor, acabo de asegurar y de programar esto esta mañana. El 29 de octubre voy a estar en Cross Point Church en Abbeville, Louisiana. Estaré yo sustituyendo al pastor Kenny Fleming en Cross Point Church en el 361 South State Street en Abbeville. El número es 337-315-9239. El pastor Kenny estará yéndose a Pakistán del 21 al 29 de octubre, distribuyendo en este viaje 2,000 Biblias en la ciudad más grande de Pakistán. Y probablemente lo voy a pronunciar mal, pero es Karachi, y creo que se pronuncia así, si no, pues discúlpenme. Una ciudad de 20 millones estarán distribuyendo 2,000 Biblias allí, y luego estarán yendo, cuando lleguen su próximo cargamento, 37,500 Biblias, distribuyéndolas en Pakistán cuando lleguen allí. Y van a poner toda una distribución bíblica en una ciudad grande en Karachi. Una oportunidad maravillosa. Acabo de hablar con el pastor Kenny hoy. Así que mantengan a Back to Pack Ministries y Cross Point Church en sus oraciones. Es algo fenomenal. Entre las 2,000 y después 37,500 Biblias, casi 40,000 Biblias a Pakistán. Es algo maravilloso e impresionante. Así es, un milagro realmente. Sí, un así es, milagro. Joseph. Sí, señor. Apenas mañana en la noche voy a estar en Boyd, Texas, Hilltop Assembly of God. Ellos tendrán campaña esta noche, así que vayan a verlos. 7 de la noche, el hermano Crescent Tomlin estará predicando. Grandioso predicador y salmista. Mañana a las 7 p.m. Se me dijo una advertencia que no trate de cruzar Dallas-Fort Worth Metroplex en la noche, porque buena suerte con el tráfico. Así que si ustedes van a cruzar la ciudad, tienen que hacerlo temprano. Solo una advertencia, pero Boyd está a las afueras en el lado oeste de Fort Worth, y vengan y acompáñanos. Y el domingo, el hermano Jason terminará la campaña. Jason Stidham estuvo con nosotros esta semana pasada y estará ministrando el domingo en la mañana y en la noche. Así que si pueden, vengan y acompáñanos. Dave. Amén. Nada por ahora. John. Sí, hermano Swagger, 2 campañas próximamente. Uno este domingo en Gaydon International Church, en Gaydon International. Y las buenas nuevas es que no habrá tráfico. Tengan cuidado por las vacas nada más. Acompáñenos a las 10 a.m. y 308 Main Street, la dirección para eso. Y también el domingo estaré en Sudlersville, Pensilvania. Lo mismo, no se van a encontrar con tráfico, tal vez ovejas o vacas por la carretera, pero el área Sudlersville es llamada la iglesia, The Church, Pastor Rocco, servicio, viernes a las 7, sábado a las 9 a.m. y el domingo a las 7 p.m., perdón, a las 10 a.m. Acompáñenos si es posible. Dr. Dupree. Sí, señor, el 20, 21 y 22 de octubre vamos a estar en Atlanta, Texas, en Holly Street, Church of God, con el pastor Vernon Gross. Viernes y sábado a las 6:30, domingo a las 10:30 y 6 p.m. el domingo, en el área de Texarkana. Muy bien. En estas reuniones, si tienen la oportunidad de estar en una de ellas o más, aproveche la oportunidad, no se arrepentirá. Y Dave.
Vamos a leer el versículo 5, por favor, en el capítulo 2 de Efesios. Aún estando nosotros muertos en pecados, Se refiere en el estado en el cual no nos podíamos ayudar a nosotros mismos. nos dio vida juntamente con Cristo. Se nos conoce esta vida nueva por nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Por gracia sois salvos. La gracia es hecha posible únicamente por la cruz y fluye sin interrupción cuando hacemos la cruz el objeto de nuestra fe. Y es la cruz de Cristo que hace todo esto posible, damas y caballeros, lo que Jesús hizo allí. Cuando yo digo la cruz, no estoy hablando de un madero donde Jesús murió. Estoy hablando de lo que Él logró allí, lo que Él hizo allí. Y realmente, aparte de blasfemar al Espíritu Santo, fuera de ello, no hay pecados que no se puedan perdonar. Y yo quiero que usted escuche lo que acabo de decir. No importa qué tan mala sea la situación, qué tan condenable sea, lo que Jesús hizo en la cruz hace posible que todo pecado, no importa cuál sea perdonado, sea limpio, sea lavado. Así que tenemos que entender esa parte. Y es la manera como somos salvos mediante la gracia. La gracia simplemente es la bondad de Dios entregada a un pueblo que no la merece. Y Dios sabe que no lo merecemos. No la merecemos, pero Dios quiere etiquetar la gracia. Él quiere darla. Él quiere hacernos, y no es así que lo quiero decir, Él quiere hacer posible que nosotros podamos tener todo lo necesario en Cristo. Entienda usted eso. Eso fue lo que sucedió en la cruz. Él expió todo pecado pasado, presente y futuro para aquellos que creyesen. Y el problema, damas y caballeros, es el pecado. Cuando nosotros vemos el centro, si hay un problema allí, el pecado es la causa y el único remedio es Jesucristo y este crucificado. Dese cuenta, hermano Swagger, que Pablo, a través de sus escritos, enfatizó nuestra unión y relación con Cristo. Repite eso, John. He dicho que en los escritos de Pablo siempre nos tienen referencia a nuestra unión y relación con Cristo. Nunca somos independientes, nunca somos parte de, sino que solo siempre somos parte, perdón dicho, e incluidos en Cristo. Es nuestra posición, ahí debemos estar y debemos reconocer y seguir adelante. Muchas veces en nuestra iglesia hablamos de nuestra relación con Cristo y de crecer escuchando diferentes predicadores. Dicen, ya ha hecho él todo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte no es lo que nosotros pensamos. Nuestra parte simplemente es fe. Creer, debemos confiar y entender que nuestra unión con Cristo, y lo hemos dicho muchas veces, Pablo lo escribió en Colosenses, estamos completos en Él, todo lo que necesitamos está en Cristo. Debemos entender esa posición, debemos entender cómo es que llegamos, que fuimos crucificados con Cristo. Pablo etiqueta el pecado como muerte. Así es muerte. Muerte siempre está conectada al pecado. La vida siempre está conectada al Espíritu Santo. Así es. Así que tenemos muerte acá que caracteriza al individuo que no conoce al Señor. Y la palabra vivificar quiere decir hacernos cobrar vida, ¿no? Y es lo único que puede hacer eso, lo único que puede hacer eso es que nosotros exhibamos fe, como acabamos de decir, fe en Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por la gracia somos salvos. Hermano Swagger, cuando nosotros, solo para reiterar o tal vez para fortalecer el comentario de John, la idea de ser avivado regresa a la experiencia de salvación. El pecador creyente es sumergido en la persona de Cristo, bautizado en Cristo, y es aquí donde el milagro de la regeneración, que incluye la recreación del alma y del espíritu, y la entrada del Espíritu Santo, que inmediatamente comienza a obrar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es asociada con el hecho de ser avivado, y es el mover y la operación del Espíritu Santo que no solo hace la obra de regeneración y de recreación, pero ahora comienza a transformarnos a su imagen. Entonces todo eso está envuelto en
en la salvación o la experiencia de salvación del creyente en su unión con Cristo, en la que somos avivados con Él y somos hechos completos con Cristo, como ya se ha dicho. No se puede hacer de ninguna otra manera. No, para nada en lo absoluto. No hay nada que el hombre pueda hacer para lograr cualquier o alguna de las cosas que acabo de decir, fuera de fe, y el pecador creyente no tiene conocimiento de qué es en lo que tiene que poner su fe, fuera del hecho de que sabe que Cristo es el Salvador. Por eso es que el hombre o la mujer, los niños, las niñas, tienen que ser enseñados el mensaje, o más bien el objeto de la fe como una actividad continua. Sabes, el creyente no sabe lo salvo que está y el que no ha creído no sabe lo perdido que está. Así es, Y cuando somos salvos, no somos salvos un poco, sino que somos totalmente. así es. Somos salvos totalmente. Mucha gente piensa que está viviendo en el mundo en sí mismos. Estoy pensando en Salomón. Él era el hombre más rico del mundo, estaba edificando, construyendo edificios, comprando ganado y teniendo diferentes tipos de siervos. Y él dijo, yo no le retuve nada que mi corazón deseara. Pero él llegó al final de sí mismo y dijo que todo es vanidad de vanidades. Y mucha gente vive y piensa que es un éxito en el mundo y no se da cuenta de que está muerta mientras vive. Viven físicamente, pero están muertos espiritualmente. La vanidad y la aflicción de espíritu Así realmente es. no solamente está vacío, pero es un dolor que está allí, Sí, que duele y realmente eso es un testimonio de que el dinero no lo logra, la educación tampoco, solamente el estar en Cristo. el hijo pródigo es otro ejemplo de que Dios es inherente y él fue, eh, eh, se fue de fiesta mientras tenía su dinero, tenía amigos, pero cuando se le acabó el dinero, sus amigos lo dejaron, no le ayudaron. Ujú. Él ni siquiera tenía algo de comer, No le quedaba nada más que correcto, estar y en los tuvo que cerdos. comer como los cerdos por la comida. Así Tuvo que es. pelear, pero llegó a sus cabales. Mi papá en una ocasión me dio un ejemplo. Él era judío que vivía en Berlín y su papá, mi abuelo, realmente tenía mucha riqueza. Era un hombre que estaba en finanzas. Él trabajaba en la bolsa de valores en ese momento, en esa nación, pero aunque eran ricos, no disfrutaban la vida por las libertades. Las libertades estaban muy limitadas, perdón, por el régimen. Y él dijo, la alegría es disfrutar lo que se tiene. John, como su papá salió de Alemania. Afortunadamente pudieron escapar y entrar a Inglaterra por un año y luego mi tío los invitó a los Estados Unidos en el 39 cuando solamente 10,000 personas pudieron entrar a la nación. Conocían a un nazi que conocía desde su niñez que era amistoso y les consiguió transportación de manera ilegal en ese momento, pero pudieron escapar con esa ayuda y Dios lo ayudó para salir de allí, así que estuvo en Inglaterra, luego los Estados Unidos, pero perdieron toda su riqueza. Pero aquí en los Estados Unidos, aunque él nunca pudo recobrar esa riqueza que había perdido en Alemania, él encontró alegría y felicidad en la libertad que tenía aquí, porque él no la había conocido y para él eso valía más que el dinero que había tenido su padre. Sí. Le he escuchado a usted decir que su papá iba a escuchar a Hitler. ¿Y eso fue en Berlín o Múnich o dónde? Ah, Berlín, pero también viajaban a otros lugares. Cuando él empezó a cobrar popularidad en los años 30, cuando él empezaba a dar sus discursos, la gente aumentaba y aumentaba. Y cuando vino a ser obviamente el presidente, él daba discursos en todo lugar y escuchaban lo que él estaba diciendo. Pero la sí, pregunta es, ¿qué pensaba de él en aquel tiempo? Era un adolescente, ¿no? En ese momento los judíos le temían a Hitler. Él hablaba claramente de lo que él decía y sus ideas y su enfoque, y de hecho muchas de las leyes que empezaron en los años 33 a 35 comenzaron a separar y segregar a los judíos. Así que tu papá no hubiese salido de allí si no hubiese sido
por la gentileza de aquel individuo no hubiesen podido salir de allí. Algunos familiares fueron al este. Originalmente, algunos estaban buscando ir a Israel, pero la inmigración se detuvo y en el 1939 el papel blanco detuvo todo el mover de los judíos a Israel y fueron al este a Polonia y allí es donde muchos murieron en el Holocausto. Ahora, tu padre fue a Londres, ¿no? Fue a Londres primero. Allí estuvieron y tuvieron que esperar un año antes de venir a los Estados Unidos. Durante ese tiempo fue difícil ganarse la vida, tenían que depender de la gente que le ayudase. Fue un tiempo muy difícil, pero cuando vino a los Estados Unidos rápidamente, viendo la ruta que tenía que Él era un tomar, ingeniero. él era un ingeniero, sí. Su ruta para cuando vino a los Estados Unidos se hizo ciudadano, se llamaba lo que era una ley que si era la persona parte del ejército le daba la oportunidad de tener ciudadanía. Entonces, tan pronto llegó, él participó y entró y volvió de vuelta a Europa después de la guerra. Y bien, Amén. entonces, ¿cómo su papá encontró al Señor en esa posición en la que estaba como judío y huyendo de Hitler? ¿Cómo encontró él al Señor? Durante Bueno, los 60s y 70s, mi padre, por supuesto, al estar creciendo, no quería mucho de Dios cuando se enteró de que, y estas son cosas que yo escuché de mi madre, de cómo su familia sufrió durante el Holocausto. No se convirtió en ateo, pero él se convirtió en una persona más agnóstica. No nos prohibía a nosotros de entrar a mm, las cosas de Dios porque mi madre nos enseñaba. Pero solo a través de la oración paciente de mi madre, continuando buscando a Dios por él, escuchando mensajes, escuchando programas que se transmitían por televisión. Yo no creo que la gente se da cuenta de cuánto la televisión ha jugado una parte en ganar a gente para el reino del cielo, hermano Swagger. Porque mi padre jamás hubiera entrado por una iglesia, pero él encendía el televisor y mi madre veía programas. Cuando su programa se transmitía en particular, él veía un servicio y aparentemente era una mujer que estaba ministrando y mi madre, anteriormente a eso, le dijo que leyera la Biblia y él lo hizo por ella. Escuchó a esa mujer evangelista en uno de los programas y yo no sé quién era y él tampoco recordaba, pero ella dio un llamado al altar y mi madre dijo que él se quebrantó y recuerdo cuando ella me llamó, nos llamó a todos en nuestras diferentes casas y nos dijo, tengo buenas nuevas, su padre acaba de recibir a Jesucristo y realmente él comenzó a maravilloso. compartir cómo estaba emocionado por el Señor, pero después de eso su ministerio, hermano Mm, Swagger, su iglesia era la programación suya cada semana. De ahí se alimentaban. mm. Teníamos un par de iglesias locales, una de ellas cerró, pero el ministerio era todo para ellos. Ellos veían el ministerio, mi madre fielmente, y mi padre apoyaba al ministerio. Usted lo conoció, vino a varias Mm. campañas y Los conocí acá, sí, los conocí. amén. Yo recuerdo en una ocasión en particular cuando los hablé con ellos y obviamente tu madre era una mujer de Dios. Sí, la extraño mucho, porque su oración de intercesión creo yo que hacía la diferencia. Yo lo digo bromeando el día de hoy. Ella era francesa, ¿no? Francesa. Mi padre la conoció en la guerra después de estar en una estación allá en Nancy, Francia. Y su padre, y esto es hermoso, su padre que murió por complicaciones físicas, no por la guerra, pero por su salud, que estaba mala. Tal vez el estrés lo causó, problemas cardíacos. Pero ellos eran parte de un movimiento clandestino y pudieron salvar 21 judíos, tenían una granja grande, tuvieron traerlos a través de esa organización eh, a una vida secreta, los protegieron, Maravilloso. les dieron nuevas identificaciones, aún estando bajo la ocupación alemana en Francia. Pero cuando conoció a mi padre, obviamente viniendo de su pasado y teniendo simpatía hacia los judíos, no le prohibió a ella desarrollar una relación y ella sabía que era algo especial. ¿Tu madre fue salva cómo? Mi madre ¿Cuándo? fue salva en los 70s. De hecho, ella nació y creció en la iglesia católica francesa, pero aún en los 60s y habiendo ido a la iglesia católica, hermano Swagger, ella jamás se jactaba del catolicismo. El énfasis de mi madre siempre estuvo en conocer a Jesucristo. Entonces esta es mi suposición. Yo le pregunté y ella me dijo que siempre recordaba su relación con Cristo y yo recuerdo que ella siempre oraba y buscaba a Dios en cuanto a su experiencia del nacer de nuevo, sucedió en los 70s. Pero ella siempre, cuando ella recibió a Cristo, ella fue paralizada.
Ella fue salva después de venir Sí, aquí a señor, en los los Estados Estados Unidos. Unidos. Pero ella se enamoró de su ministerio y lo siguió a usted, no a usted, sino a Cristo, mientras usted seguía a Cristo. Pero su oración de intercesión diaria era por la obra de este ministerio y yo sé que el Señor le habló a ella porque el día en el que yo bromeamos de esto ahora, pero era muy serio. Yo le llamaba y le decía, mamá, el hermano Suárez dice que vamos a transmitir por la radio y va a ser en todo el país. Y ella me dijo, no, no, no. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó? Perdón. Mamá, sí. Y ella dijo, no, 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 no. ¿Qué está pasando? Y ella dice, no, 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 eso no es lo que el Señor me mostró. Va a ser por televisión y va a ser más grande de lo que él aún se imagina. Y ella era muy fuerte en eso. Ella siempre decía, usted acuérdese de mis palabras y vea qué es lo que va a pasar. Así que lo vimos y aquí estamos. Aún estamos viendo y aún creciendo y aún creciendo. Alabado Gloria a Dios. Dios. Encontramos su gracia, suple cada necesidad. Mientras me siento y aprendo a los pies de Jesús, soy libre, verdaderamente libre. Es un gozo inefable y lleno de gloria, lleno de gloria, lleno de gloria. Un gozo inefable y lleno de gloria, y aún la mitad no se ha contado. Alabado Dios. Damas y caballeros, lo que ustedes acaban de escuchar a John decir, y cualquier persona en cualquier lugar, cualquier persona que viene a Cristo, eso es lo mayor que existe. No hay nada, nada. Realmente forma una reacción, una cadena de reacción que conlleva cosas buenas Sí, así es. constantemente. Nunca se detiene. Alabado Dios. Una situación maravillosa con el hermano Summerall. Cosas que el mundo las mira y dice, bueno, eso no es nada. No es nada. Dios lo convierte en un milagro. Como Sí, el doctor Dupree, am, él fue sanado. Nada se podía hacer por él de otra manera, ¿no? Asumo, ¿no? correcto. Ellos ya habían hecho todo lo que podían. Bien. Operaciones, habían cortado mis orejas, habían ellos puesto los huesos como debían estar, medicamentos, pero no pudieron hacer nada. Pero cuando mi madre Mm, encontró ese versículo en Santiago, 5, mm. 14 y 15, dos versículos. Sí. Cuando cuando el hermano Roberts estaba orando por los enfermos la noche que usted estuvo allí, ¿qué pensaba usted mientras subía a la plataforma? Yo tenía 11 años de edad. Sí, Cuando la escritura dice que uno debe tener la fe como de niño, sí. mi abuela y nosotros éramos buenos bautistas. Íbamos a la iglesia cada vez que se abría la puerta. Estábamos en la escuela dominical, en la iglesia, servicios los miércoles. Pero mi abuela dijo, cuando Él ore por ti, vas a ser sanado. Mi madre me dijo, cuando Él ore por ti, vas a ser sanado. Aún mi pastor bautista, que no creía que Él podía imponer manos en mí y orar por mí, me dijo, cuando ese hombre imponga manos en ti, vas a ser sanado. Entonces, en mi mente de 11 años, no había duda alguna de que cuando ellos impusieran manos en mí y oraran por mí, yo iba a ser sanado. Mm, Y ahora yo no sabía que era eso, porque yo vivía en un dolor continuo. Yo pensaba mm, que todo el mundo tenía dolor, así que yo pensaba que era normal. mm. Y cuando él oró por mí y yo dejé de sufrir dolor y el dolor se fue, yo pensé que algo estaba mal. Él impuso las manos. Impuso manos en mí esa noche. ¿Cuántas personas estaban allí presentes? Creo que era su carpa antigua, Sí, que tenía 10,000 y estaban bajo la carpa, estaban las personas afuera. Yo diría que probablemente había tanta gente ahí. sí, Y sí. esa fue nuestra primera exposición al Pentecostés. Jamás Mm. habíamos visto nada. Ustedes eran bautistas, Éramos ¿no? buenos bautistas. Éramos bautistas dedicados. Mm. Y estoy agradecido yo por eso, porque los bautistas son de los mejores ganadores de almas en el mundo. Sí No hacen es. nada más, pero ellos lo meten usted al redil. Y pero cuando yo regresé a mi asiento, mi hermano me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo volteé a verlo y le dije, bueno, fui sanado. ¿Y qué pasó con su pastor? Usted dijo que él no oraba, pero él creyó. Creyó, bueno, cuando regresamos a nuestra iglesia y ayudamos a edificar esa iglesia como familia, ellos dijeron, bueno, nos da gusto de que Jimmy recibió salvación, o perdón, sanidad.
pero tal vez sería mejor si ustedes encontraran otra iglesia. ¿En serio? Sí, nos pidieron que nos fuéramos. Amablemente se nos pidió que no regresáramos, porque nosotros habíamos ido a una iglesia pentecostal y nuestro pastor ¿Y bautista habías estado en esa iglesia toda era la tu única vida? iglesia que yo conocía. Y Y les dijeron que se nos fueran. pidieron que nos fuéramos y mi pastor bautista lo despidieron, porque él nos dijo que fuéramos al servicio y que recibiéramos oración. Dios. Y ahora, bueno, estamos agradecidos por la sanidad de Jimmy, pero no creemos en esas cosas. Dios. Años atrás, mi asistente me llamó y me dijo, hay un pastor bautista aquí que quiere hablar con usted. Yo le dije, claro, envíelo, dígale que pase. Así que él pasó. Yo iba a salir de viaje esa tarde o la próxima mañana a una cruzada a algún lugar y estaba tratando de preparar todo para partir. Y yo no conocía al hermano, yo conocía de la iglesia un poco, pero realmente yo no conocía mucho de ellos. Entonces, él no me decía lo que él quería. Estaba allí y yo estaba ocupado, tenía que hacer muchas cosas y pensé, voy a tener que hacer algo aquí para salir de él porque él no me decía nada. Entonces, finalmente le dije, hermano, cuénteme, ¿qué piensa usted del bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas? Y cuando le hice la pregunta al doctor Dupree, él se puso de pie y me dijo, yo pensaba que nunca me lo iba a preguntar. Él dijo, unas cuantas semanas atrás habían pasado, me dijo, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y yo estaba orando esta mañana y yo le pregunté al Señor, ¿qué voy a hacer? Él me dijo que viniera a ver al hermano Swaggart. ¿Y qué le digo yo ahora? Entonces, no recuerdo lo que le dije, pero realmente fuimos a predicar la cruzada, volvimos aquí a la ciudad y él pidió verme otra vez, vino la segunda vez aquí en mi oficina y le pregunté, hermano, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va la situación en su iglesia? Era una iglesia bautista bastante grande. Se rió y me dijo, bueno, ya no estoy allí. Me dijeron que me fuera. Le pregunté, ¿pero qué pasó? Me dijo, bueno, mire, yo no le dije nada a nadie sobre lo que el Señor había hecho. Tal vez eso estuvo mal, no lo sé, pero yo no se lo conté a nadie. Pero sucede que el domingo después que vine aquí, el servicio había terminado y una de las ancianas se acercó a mí y me dijo, hermano Smith, no recuerdo su nombre, me dijo, yo no me siento bien y por favor ore por mí. Entonces, cuando ella dijo eso, ella no pensaba que yo iba a poner las manos sobre ella, pero yo le puse las manos y ella se cayó al piso. Ella cayó al piso. Entonces sucede que otros empezaron a pasar al frente, ore por mí, me decían. Y hermano Swaggart, cayeron todos al piso. Y los diáconos se hicieron una reunión. Y esa tarde me dijeron que ya no necesitaban mis servicios más en la iglesia. ¿Que no es impresionante ver a Dios obrar milagros y rechazar al hombre? Es sorprendente realmente, es sorprendente la incredulidad que está en el corazón de la gente. El Espíritu de Dios se estaba moviendo y pudo haber tocado esa ciudad a través de esa iglesia. Y los diáconos dijeron, no queremos eso. Los fariseos quisieron matar a Jesús por sanar el sábado. Uh-huh. Vemos el poder de Dios y la gente Así lo rechaza. es. Gracias a Dios hay personas que están dispuestos a pasar más allá de la tradición, más allá de su denominación y buscar a Dios. Varios años atrás, un bautista, yo conocí a un pastor bautista que me dijo, usted puede venir a predicar a mi iglesia, un avivamiento. Y eran bautistas tradicionales que no creían en el bautismo con el Espíritu Santo, no creían en hablar en lenguas. Y yo le dije, sí, claro. Bien, entonces, bueno, Dios, hay muchas cosas en la Biblia que se pueden predicar, como la salvación, que es el mayor regalo, ¿verdad? Entonces yo fui y las primeras 3 noches yo prediqué, la gente pasaba al frente, era salva,
y le pregunté al pastor, ¿usted se molestaría si el viernes en la noche yo comparto mi testimonio de cómo Dios me sanó, lo que acabamos de contar aquí en la programación? Y si oro por el pueblo, me dijo, claro, hermano, adelante. Compartí el testimonio, prediqué, compartí los versículos, y bueno, la primera persona en línea para, para recibir la oración era el pastor. Yo no pedí qué necesitaban para ser sanados, ¿no? O de sanidad. No, yo sabía que había necesidad de sanidad y conozco la palabra de Dios, que somos sanados a través de las llagas de Cristo, ¿no? Por lo que Él sufrió en la cruz del Así es. Calvario. Así somos sanados, no importa cuál sea la enfermedad. Bueno, impuse las manos sobre el pastor, oré por él, y ellos jamás habían visto a una persona tocada por el Espíritu Santo. Nunca había caído alguien en esa iglesia. El pastor no se cayó hacia atrás, sino que se cayó sobre mí. Entonces yo estoy en el altar así, con el pastor agarrado porque cayó en mis brazos. Me di vuelta y lo sentí en el altar y lo recosté del púlpito y toda la iglesia con los ojos abiertos, mirando qué pasa aquí. Entonces yo les expliqué a ellos sobre la sanidad. Yo no sabía lo que era. Él me contó después que él fue el doctor, porque mire, cuando Dios hace algo, nosotros no debemos de temer volver a ir al médico y que se verifique lo que Dios ha hecho. Cuando recibí sanidad, mi mamá me llevó al doctor a la Sí, universidad en Denver. excelente. Y cuando este pastor fue sanado, él fue a su doctor, que le había dicho que él tenía una hernia muy dañina que necesitaba cirugía. Pero cuando volvió a ver el doctor, había sido sanado, totalmente sanado. Bueno, unos cuantos meses después me llamó, me dijo, ¿usted puede volver a predicar? Claro, pero cuando usted esté listo, yo quiero predicar sobre el bautismo con el Espíritu Santo, hágalo, venga y predique. Yo volví allí y un domingo en la mañana prediqué sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Y dije, bueno, yo aquí no voy a imponer las manos sobre ustedes esta mañana. La gente se está confundiendo sobre las lenguas y esta noche yo quiero predicarles de eso. Lo hice y una tercera parte de la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, incluyendo al pastor. ¿Qué fue lo Y que él que, dijo después? bueno, transformó su vida completamente, así que ahora tuvo ese mismo deseo de ver a personas salvadas, pero ahora tenía más poder y se pudo quedar en la iglesia. Una tercera parte de la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo y habló en Excelente. lenguas, así Sí. que realmente hasta el día de hoy se llaman bapticostales. Yo en particular no me gusta la expresión, pero así, y siguen hasta el día de hoy, siguen siendo iguales hasta el día de hoy. Hermano Swagger, usted dijo anoche, y lo que saltó en mi espíritu es, yo quiero ver más de esto. Y yo pensé en esa declaración, quiero ver más del Espíritu de Dios moviéndose. Y al estar hablando de los dones de la gracia, así es exactamente como Pablo presentó los dones del Espíritu, fueron dones del Espíritu. Muchas de esas cosas sucedían en la iglesia primitiva hasta que Pablo llegó, no estaban definidos. Pero él llegó y él era un abre caminos, abre brecha, y él dijo carismata, la palabra griega que es caris, gracia. Y Jesús, creo yo que necesitamos predicarlo, necesitamos proclamarlo, pero yo sí creo esto, que Cristo dijo que a donde quiera que este evangelio se predique, esas señales los seguirán a los que creyeren. Así que Mm. de lo que tenemos que asegurarnos es de que hayamos aprendido a recibir la gracia, porque cuando la gracia fluye, todo lo que el Espíritu Santo hizo en la iglesia primitiva lo volverá a hacer. Eso es una Así que realidad. regresando al profeta Elías que dijo, o por lo menos que podemos ver en su ilustración, que cuando los altares o cuando el altar sea Mm, reparado, la lluvia caerá. Cuando eso es. regresemos, cuando Jesús o Pablo dijo, cuando prediquemos otro evangelio, Mm, vamos a comenzar a experimentar otro espíritu. ujú. Entonces, la clave para experimentar el Pentecostés y los dones de la gracia es aprender a recibirla, es a operar por gracia, porque una vez más, cuando pensemos en Cornelio, en su casa, nadie mencionó nada, nadie dijo nada sobre el bautismo del Espíritu Santo, pero en el momento en el que aprendieron a Cristo, el momento en el que experimentaron a Jesús, escucharon ese nombre, comenzó a fluir el río.
y sin el conocimiento, sin el entendimiento de lo que estaba pasando, el Espíritu de la gracia, el Espíritu de Dios, que es uno de sus nombres, el Espíritu de gracia, comenzó a fluir. Y una vez más, no estoy promoviendo que no prediquemos sobre eso. Simplemente yo creo que si predicamos el Evangelio y si ese mismo Espíritu que operó en la iglesia primitiva, si nosotros predicamos el mismo Evangelio que se predicó en la iglesia primitiva, sin duda alguna, ese mismo Espíritu, en toda su gracia, en toda su bondad y plenitud, comenzará a fluir y tal vez sea que lo único que lo detenga a él en muchas iglesias el día de hoy es que son esas iglesias que se han parado en contra. Tal vez sí predican el Evangelio para salvación y aún tal vez hasta algunas para la santificación, pero han dicho, hemos cerrado la puerta y decimos, Él no es para el día de hoy. Así que yo creo que si nosotros no dijéramos eso, Él haría lo que Él quiere hacer y que hizo en la iglesia primitiva. Entonces, Pablo conectó el Espíritu de Dios con la gracia y yo creo que si predicamos el Evangelio, experimentaremos todo, vamos a experimentar todo, toda su plenitud. Lo que yo preguntaría a aquel cesacionista, una persona que no cree en el mover del Espíritu Santo, no cree en el poder milagroso de Dios y de hecho muy vocal en este momento van a tener una conferencia sobre el cesacionismo, que es una locura realmente el pensarlo, el ir a una conferencia y escuchar a personas que le dicen cómo Dios no se mueve hoy por su espíritu y no hace milagros. Así que lo que yo le preguntaría a un cesacionista, semanas atrás cuando yo prediqué el domingo en la noche, compartí un testimonio de una señora que se sienta en una iglesia, tenemos una sección, un grupo de personas que son mi sección, y una señora en mi sección que tenía una masa en su útero y iban a remover su ovario, iban a verificar si tenía cáncer. Ella tenía muchas dificultades por eso y oramos por ella. Ella pasaba al frente cada domingo durante el tiempo de oración, ungimos con aceite y oramos los hermanos aquí, Pérez y los hermanos Dupree, Dale, todo el mundo aquí oró por esta señora, ¿no? En esa área, todos los que estaban allí en algún momento oraron por ella y ella me envió 3 semanas atrás, un mensaje que fue al doctor y ya no se encontró ninguna masa, no se necesita la cirugía, no hubo que remover su ovario. Los doctores se sorprendieron y volvieron a decirle que volviera. Creo que ayer o el día anterior, usted debe de estar orando porque aquí no hay nada. Lo que previamente habían visto ya no está Alabado allí. Dios. Y eso fue el Espíritu Santo trabajando. Eso fue así como dijo Joseph, nosotros predicamos esta palabra y Dios nos da milagros y no estamos buscando milagros, no estamos buscando las manifestaciones de milagros, sino aquel que da esos milagros. Estamos buscando a Cristo. Entonces, yo Sí, reto a los cesacionistas que hablen con el hermano Dupree, el doctor Dupree, porque no hay razón médica por la cual él debería de escuchar en ese oído o por qué no debe de tener problemas de balance o constante dolor y dolores de cabeza. No hay nada médico que pueda explicar el por qué funciona bien, solamente el poder sobrenatural de Dios. amén. Esto sucedió varios años atrás. Fue un servicio de miércoles a la noche aquí en el ministerio. Nosotros estábamos, bueno, en aquel tiempo estábamos en el auditorio de Crossfire y los miércoles en la noche, o el miércoles en la noche. Y cuando yo recibí el servicio, yo iba a cantar una alabanza, no recuerdo cuál era, y el Señor me dijo que le dijera a la agrupación que cambiaran la alabanza. Y empecé a cantar aquella alabanza más que todo. More than life itself, I love you, Jesus, more than anything. You know that, don't you, Lauren? ¿Conoces esa alabanza, And, Lauren? anyway. Sí. Bien, entonces sucede que después del servicio terminar, una señora se acercó y me dijo, ¿usted sabe quién escribió esa alabanza que usted cantó? ¿Cuál alabanza? Ella me dijo,
Y yo le respondí que no sabía quién la había escrito. Ella dijo el nombre de la persona, que no lo voy a hacer ahora, pero él estuvo aquí en esta noche. Y yo dije, no lo conocía yo personalmente. ¿Y de dónde es él? Él es de California, estuvo aquí esta noche. Y él tuvo un problema. Ella no me dijo lo que había sido. Y él vino desde California a Baton Rouge. Y yo le pregunté que, ¿a dónde usted quiere ir? ¿El hermano Swagger tiene servicio en esta noche? Ella le respondió sí. Entonces él le dijo a ella que quería llegar a la iglesia. Llegaron al servicio y él en ese tiempo, bueno, ya se había ido cuando ella hablaba conmigo. El caso es que él escribió la alabanza y había escrito muchas otras alabanzas también. Pero el Señor dirigió aquella noche de alguna manera decirle a esta persona que le amaba. Eso era, decirle a él que le amaba. Y lo que, bueno, yo realmente no lo conozco, no, yo no sabía que él estaba aquí en el servicio. Me dijo su nombre, pero todavía no lo recuerdo. Y no sabía quién había escrito la alabanza. Pero el Señor trajo a alguien a 2,000 millas de distancia y los puso a sentarse en el servicio y una alabanza que ellos escribieron y que se cantase a alguien que no le conocía, cantase la alabanza y es sorprendente las cosas que Dios hace para decirnos que nos ama. Cuando estamos desesperados, Dios se extiende y nos ministra. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Bien, estamos de vuelta. David, vamos a leer, empecemos desde arriba, leamos una vez más, versículo 6, por favor. Aun cuando estábamos muertos, Disculpa, empezamos en el versículo 1, capítulo 2. y de ella recibisteis vosotros, Cobraron vida. que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Depravación total debido a la caída y pecado original. Solamente Dios puede cambiar a una persona que está totalmente depravada, pero Él lo hace. Él lo hace. Adelante. en los cuales en otro tiempo anduvisteis según la corriente de este mundo, Se refiere al hecho de que el irredimido ordenó su comportamiento y regula su vida en esta esfera de traspasos y pecados. conforme al príncipe de la potestad del aire, Corresponde al hecho de que Satanás encabeza el sistema de este mundo. el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, El espíritu de Satanás, lo cual cubre a todos los incrédulos, por ello obrando desobediencia. entre los cuales Los hijos de desobediencia. todos nosotros también vivimos Estilo de vida. en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, Ansias depravadas. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La mente de las personas inconversas son laboratorios de pensamientos pervertidos, impresiones, imaginaciones, etc. Y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. La ira de Dios está de todo modo inalterable contra el pecado y la única solución es la cruz. Pero Dios, quien es rico en misericordia, Su misericordia nos llega por medio de la cruz. por su mucho amor con que nos amó, El amor demostrado en el Calvario. aun estando nosotros muertos en pecados, Se refiere a una condición en la cual no podemos de ningún modo hacer nosotros mismos. nos dio vida juntamente con Cristo.
se nos conoce esta nueva vida por nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Por gracia sois salvos. La gracia es hecha posible únicamente por la cruz y fluye sin interrupción cuando siempre hacemos la cruz el objeto de nuestra fe. Y juntamente con él nos resucitó. La resurrección de Cristo desde la tumba era incluso nuestra resurrección también, espiritualmente hablando, y nos dio una vida nueva. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales Hecho posible por la cruz, con Cristo Jesús. efectuado por Cristo, y se refiere a la manera como lo hizo, que es por la cruz. La cruz es el medio, Jesucristo es la fuente de todo lo que recibimos de Dios, dado y entregado a nosotros por el Espíritu Santo, pero la cruz es el medio, es lo que lo hace posible, satisface los requisitos legales, y permítame reiterar eso una vez más, la cruz de Cristo satisface el requisito legal que la deuda se debía y fue paga. Alabado Dios. Y cada uno de ustedes ahora mismo que nos está viendo, que es salvo por la sangre del Cordero, Jesucristo pagó la deuda que usted debía, que yo debía, que todos los creyentes debíamos, que toda la humanidad debía. Y esa deuda tenía que pagarse y fue paga en la cruz del Calvario, damas y caballeros. Y así que no permita que el diablo le diga que el Señor no le va a perdonar, sea lo que sea el pecado que usted ha cometido. De ninguna manera no toleramos el pecado, en ninguna manera, y definitivamente Dios no lo hace. Pero Satanás es un mentiroso. Lo que Jesús hizo en la cruz se dirige a todo pecado si la persona cree. Usted no tiene que caminar con culpas. No hay condenación, gracias a Dios. Ya no hay más culpa para el Hijo de Dios. Muy bien. Ese es un punto de partida, hermano Swagger. Como papá dijo ya muchas veces esta semana, somos llamados a mantener esto. ¿Por qué lo digo? Estudiamos el gran capítulo de Romanos capítulo 6 y él describe aquí realmente lo que él describe allá. Cómo el creyente fue unido con Cristo, resucitado en novedad de vida. Y en el versículo 3 realmente está describiendo la obra de la naturaleza pecaminosa. No utiliza ese término en el libro de Efesios. Pablo raramente lo hace. De hecho, no utiliza el término. Pero cuando él habla de el tiempo que tuvimos en nuestros tiempos pasados cumpliendo los deseos, las concupiscencias y deseos de la carne, que son voluntades malas, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Algunos dicen que esa es la separación de Pablo del problema físico y de la situación que sucede en la mente, separando los dos allí. Así que constantemente pecamos y obramos en el pecado. Por naturaleza éramos los hijos de la ira. Así que esto describe cómo Cristo a través del Calvario rompió el poder de la naturaleza pecaminosa. Por eso es que digo que este es un punto de partida. Porque Pablo dijo que debemos conocer estas verdades para descansar en ellas y para poder ver que mantengamos lo que Cristo ganó por nosotros. Estaba predicando la semana pasada en Hillsborough, Carolina del Norte, y en mi mensaje llegó el pensamiento que Dios no nos ha pedido que ganáramos. Él no nos ha pedido que ganáramos la victoria, nos ha pedido que la mantengamos. Eso es lo que Dios está pidiendo al creyente. Repite eso. Dios por no está favor. pidiendo que ganemos la victoria, nos está pidiendo que la mantengamos. Queriendo decir, yo ya te la he dado. Todas las Así palabras es. de Gálatas es permanecer firmes en la libertad con la que Cristo os ha hecho libres y no regresen, no vuelvan a quedar entrelazados con el yugo de la atadura. Habiendo comenzado en el espíritu, ahora sois hechos perfectos por la carne. Estoy maravillado de cuán rápido os hayáis dejado al que llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Así que no traten de ganar la victoria. Pablo está pidiéndole a la iglesia que mantenga la victoria, que mantenga ese estado, ese lugar de gracia en el que nuestra unión con Cristo tenemos. Entonces, es un lugar en el que comenzamos en victoria. En la salvación comenzamos en libertad. Esa es nuestra posición. Creo que es por la libertad. Otra manera de presentar eso es permanecer libres en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Eso ya fue hecho.
y no estemos unidos en yugo de Es esclavitud. una guerra espiritual. Los esfuerzos de Satanás es que tratemos de entrelazarnos otra vez con ese yugo de esclavitud, tratando de hacer que el creyente piense que si, como dijo el hermano John, él ya hizo su trabajo, así que yo tengo que hacer lo mío. No, señor. No, señor. No, no, no. Usted tiene que descansar en lo que él ha hecho. Nuestra parte es fe. Nuestra parte es la fe. Capítulos del 1 al 3, él nos está tratando de enseñar a confiar. En un momento va a hablar de el hacer, de caminar, de vivir. No caminen en la vanidad de vuestra mente, caminen en sabiduría, en fe, etcétera. Esa es nuestra vida diaria. Pero aquí tenemos que descansar antes de aprender a caminar. Así que esto solo es un punto de partida, pero debemos entender qué sucedió para poder mantenerlo. Tenemos que. Así que si es que hay un porqué en cuanto a por qué Pablo escribió esto, creo que eso es. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Bueno, fuimos hechos vivos, vivificados. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. El poder, no solamente la pena del pecado fue roto o pagado, pero el poder del pecado fue roto el momento en el que le dije sí a Jesús. Así que él dice más de todo esto, ya ha descrito Cristo sentado a la diestra del Padre, y él ha dicho que él nos ha puesto en esa misma posición en lugares celestiales con él. Así que, como dijimos la semana pasada, si todo ha sido puesto bajo sus pies, entonces no hay nada en la vida del creyente que no esté sujeto al reino de Cristo. Por lo tanto, todos, y esa es la estrofa de papá, pero se la voy a robar, todos y cualquiera pueden ser libres de todo y de cualquier cosa. Eso es lo que la cruz le dice a todo creyente. Repite eso. Todo el mundo, cualquier persona, todo está bajo sus pies, y todo y cualquiera puede ser libre de todo y de cualquier cosa. No importa qué sea, si todo está bajo sus pies. El precio fue pago en la cruz del Así es. Calvario. Si todo está bajo sus pies y yo estoy sentado junto con él, entonces lo que me está diciendo a mí es que soy más que vencedor, que a través de él que me amó. Él nos está diciendo que somos más que vencedores, coheredores juntamente con Cristo. Su victoria es la victoria de nosotros. Es como que le debo al banco 2 centavos. No le debe nada. No. Y le debo 2 centavos y hay $1,000,000,000 en ese banco para satisfacer todo lo que yo tenga en mi contra. Es lo que un predicador dijo, que pagó de más. Oh, El claro Hijo que de sí. Dios, la vida del Hijo de Dios por la mía. Así es. Yo recibí el mejor lado de ese trato. Así es. ¿Puedes cantar esa estrofa? No conozco la estrofa. Adelante. Me gusta la estrofa, pero estoy tratando de recordarlo en este momento. Tal vez usted conoce el comienzo, no quiero yo equivocarme. Best of the trade. That's about all I know. Eso es todo lo que me sé. Eso es suficiente. Traded my sins Traded for my salvation, load for relief. for relief. My, well, Good song. Bueno. Una alabanza. Sí. Ah. Gloria, gloria. 2 centavos que debía y $1,000,000,000 estaban allí para pagar la cuenta. Ahí está. No creo que me voy a preocupar No, de ello. Señor. Así que hay que gozarnos por lo que se nos ha dado. Así es, así es. David, por favor. Quisiera leer una referencia cruzada en Juan capítulo 5, versículo 24, un versículo que estaba leyendo en mi propia lectura personal otro día. De cierto os digo que el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que pasa de la muerte a la vida. Y yo creo que que Pablo está haciendo la misma declaración que John dijo. Gracias a Dios que pasamos de la vida a la muerte. Así es, así es, así es. Gracias a Dios por ello. Dave, vamos a continuar en el versículo 6 y vamos al versículo 7. Y asimismo nos hizo. La resurrección de Cristo de la tumba fue nuestra resurrección también, espiritualmente hablando. Y nos dio una vida nueva, Romanos 6, 3 al 5. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Hecho posible por la cruz. Con Cristo Jesús. Todo es hecho en Cristo, se refiere a la manera como Él lo hizo, que es mediante la cruz. Para mostrar en los siglos venideros. En los años que vienen uno tras el otro. Las abundantes riquezas de su
de su gracia. Presenta la edad de oro del creyente que es siempre futuro, nunca pasado. En su Ahora, bondad. detente, permíteme decir lo siguiente. Eso es importante acá. Presenta la edad de oro del creyente que siempre está en el futuro, nunca en el pasado. Maravilloso. Gloria a nuestro Dios. Y yo creo que es bueno ahora, está mejorando cada vez y siempre aumentará. Nunca será peor. Adelante. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios puede mostrarnos amabilidad solamente a través de la cruz. El estudiante debe de reconocer que la cruz es la doctrina más antigua en la Biblia. Primera de Pedro 1:18. Vamos a buscar ese versículo, Primera de Pedro 1:18. Y de hecho es el fundamento donde toda doctrina debe de ser edificada, para mostrar la antigua que es la doctrina de la cruz. Vamos a ver aquí, Primera de Pedro, bien, 18. 1:18 dice, Pedro escribió, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestras vanas maneras de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, viendo que el oro y la plata no podía redimir a la humanidad, de las cuales recibisteis vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y la plata. Dice, a ver si lo puedo leer. Fuimos comprados por la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin manchas y sin arrugas. Hay algo que les quiero mostrar aquí, se lo puedo encontrar rápidamente. Bueno, en otro momento lo voy a buscar. El Ahí versículo está el 20. versículo 20, hermano Suárez. Estaba hablando de que ese es el plan de Dios, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, Ahí está, eso pero mismo. manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que está mostrando el plan de Dios preexistente. La doctrina de Cristo estaba en la mente de Dios antes de que este mundo fuese Amén. creado. Pensemos en eso. Eso era lo que estaba buscando. No sé cómo fue que se me olvidó, pero ahí está. Y toda doctrina en la Biblia debe de edificarse de alguna manera en la doctrina de la cruz. Así es el fundamento de todo. El fundamento de todo, y se nos terminó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.